Saludo cordial, bienvenidos. Esto es Economía y Bolsillo, una mirada distinta de los hechos, los acontecimientos y las noticias que afectan directamente su bolsillo, los presupuestos de las familias y también de las empresas. Soy Juan Armando Rojas y durante la próxima media hora les estaré acompañando con una noticia que verdaderamente interesa a las economías de todos los hogares en Colombia. Bienvenidos. Comenzamos Economía y Bolsillo con un tema que siempre hace parte de una de las mayores preocupaciones en Colombia, el desempleo. La tasa de desocupación, según el más reciente reporte difundido por el Departamento de Estadísticas DANE, da cuenta de que el 8,6% de la población en edad de trabajar se encuentra sin trabajo. 8,6% de personas que no tienen empleo, pero es la tasa más baja desde que se tiene el registro técnico por parte del Departamento Nacional de Estadísticas. ¿Qué significa que en Colombia el desempleo esté por debajo del 9%? No solamente se ha mantenido en un dígito, sino que está ya por debajo del 9%. Pues bien, para un poco desarrollar este tema y hablar sobre el actual panorama laboral del país, hemos invitado en esta oportunidad en Economía y Bolsillo a un hombre que lleva 45 años dirigiendo sindicatos, uno de los más veteranos dirigentes sindicales en el país. Ha sido servidor público durante muchos años, ha estado en distintos sectores, como por ejemplo el de las comunicaciones con la antigua Adpostal, y actualmente es el presidente de la CGT, la Confederación General del Trabajo, que es una de las principales centrales obreras en Colombia. Bienvenido, Percy Oyola, a Economía y Bolsillo. Gracias, Juan, muy amable. Un saludo para toda la audiencia y agradecido por el espacio, por la invitación para abordar un tema tan importante como es el tema laboral y el tema del empleo en Colombia. Bueno, fíjese, Percy, que estamos hablando de una cifra que no tiene antecedentes recientes, 8,6% de desempleo. Y le pregunto a usted, que es un veterano dirigente sindical, ¿había visto alguna vez en su trayectoria desde el mundo laboral una cifra más baja que esta, 8,6% de desempleo? No, pues como las cifras no mienten, es evidente que esta es la cifra más baja en toda la historia de medición del desempleo en Colombia, lo cual para nosotros es una muy buena noticia si tenemos en cuenta que en el gobierno actual se han venido generando incrementos salariales que superan la inflación y que por muchos años se nos dijo que aumentar el salario por encima de la inflación era un factor de generación de desempleo. Ya vamos a ir con el tema del salario, porque precisamente también en días pasados el gobierno, a través del ministro de Hacienda, ha anunciado que el aumento salarial, ha anticipado desde ya que el aumento salarial para el año entrante debería estar muy por encima de la inflación. Pero quiero preguntarle, Percy, esta cifra de 8,6% que de todos modos representa más de 2 millones de personas que todavía no han podido ubicarse laboralmente, ¿dónde se está viendo una mayor dinámica, una mayor reactivación del empleo en Colombia desde su óptica y desde las centrales obreras? Bueno, sin duda alguna
Eso también se refleja en los indicadores. Ha habido un crecimiento importante del sector agrícola. Ahí se ha producido una generación muy importante de empleos que están evidenciados también en la estadística por parte del DANE, y sin duda alguna hay que decir que la política del gobierno en materia de enfrentar la informalidad a través de la economía social, popular y comunitaria ha surtido efectos que podrían estarse reflejando en esta cifra, esta tasa de desempleo baja. Siempre la reducción del desempleo va a ser una buena noticia. Lo reconocen analistas, lo dicen por supuesto desde el gobierno, pero también algunos opositores del gobierno pues reconocen que siempre hablar de una reducción del desempleo, como estamos viendo según las cifras del DANE, es una buena noticia. Pero un poquito para matizar esa noticia que es esperanzadora, hay que decir que la mayor cantidad de personas que se reportan como ocupadas, o que el DANE reporta como ocupadas, más de 6.200.000 personas que están ocupadas, que tienen un trabajo, lo hacen por cuenta propia. ¿Usted qué explicación encuentra o qué les diría a quienes dicen que el desempleo ha bajado porque realmente la gente se está cansando de buscar trabajo y se ha dedicado a trabajar por su cuenta, a emprender? Bueno, eso explica que tenemos dificultades para reconstruir el aparato productivo nacional. Recordemos que hasta ahora que la política de Trump es prácticamente de rechazar todo lo que viene de fuera, imponiendo aranceles. Durante varios años la política neoliberal, la globalización se planteó, era que países como el nuestro se deberían dedicar fundamentalmente a exportar materias primas, pero no producir nada. Y el aparato productivo en Colombia se fue debilitando y sin duda alguna las grandes zonas industriales, por ejemplo, que había en Bogotá, fueron desapareciendo y encontramos bodegas que se demuelen para construir apartamentos, edificios con viviendas. Y esa zona de alguna manera se ha desplazado. Ahí toca usted un punto importante, Percio Yola, presidente de la CGT, en el sentido de que todavía estamos en deuda, todavía es una asignatura pendiente reindustrializar al país, y eso podría estar explicando que un poco menos de la mitad de las personas que logran o se declaran como ocupadas, pues han tenido que emprender por cuenta propia. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la tarea primera que desde las centrales obreras creen ustedes que hay que hacer para reindustrializar el país, además de la revisión de los tratados de libre comercio? Por supuesto que ha habido debates sobre el tema de las dificultades que hay desde el punto de vista de los trámites que debe emprender la gente para crear una pequeña o mediana industria. Yo creo que sin duda alguna las políticas que tiene el gobierno, el propio Ministerio del Trabajo para incentivar a las pymes debe ser mucho más vigorosa, y por supuesto que de mantenerse la política internacional que hoy se da en torno de los temas del comercio,
hacen que debamos generar o producir más bien una cantidad de bienes y servicios que son para el consumo nacional y que en efecto se pueda exportar lo que de alguna manera sea el remanente que nos quede después de satisfacer el mercado interno. Eso requiere una política de Estado más que una política de gobierno. Y que tenga, por supuesto, continuidad en el tiempo, esa política de Estado. Percy, me están preguntando aquí desde Circasia, Quindío, un tema bien importante que tiene que ver con la migración. Usted sabe que Economía y Bolsillo es un programa que tiene una audiencia muy importante en los 3 departamentos del eje cafetero, Caldas, Quindío y Risaralda, y precisamente desde Circasia me están preguntando lo siguiente: tengo una hermana trabajando en Estados Unidos, en Nueva York, pero está muy asustada porque lleva varios años, no ha podido regularizar su situación y con la nueva política de deportaciones, pues teme que tenga que regresar al país donde no estamos seguros si tendrá o no una oportunidad laboral para seguir generando los ingresos de la familia. Ya vamos a responder en segunditos después de esta primera pausa aquí en Economía y Bolsillo. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En el campo comienza todo: el alimento, la esperanza, el futuro. Cuando un campesino produce de forma sostenible, asegura el mañana de su familia y de todo un país. Pregunta en tu entidad financiera por la línea de crédito Transformación Productiva y Sostenible de Finagro. Con Finagro, producir mejor es sembrar futuro. Finagro, el amigo del campo. Saludo cordial, noticia del sector agropecuario muy importante que tiene que ver con una cifra: 25 billones de pesos que reporta Finagro en desembolsos o destinados a proyectos del sector agropecuario durante los últimos 3 años a través de lo que se conoce como el Fondo Agropecuario de Garantías, especialmente enfocados hacia pequeños productores del campo. Desde agosto del año 2022 se han atendido 841.000 beneficiarios, de los cuales 786.000 fueron pequeños productores y 352.000 nuevos beneficiarios de crédito, en busca de cerrar brechas y aumentar la profundización de crédito en economía popular y las poblaciones más vulnerables. En este gobierno, los pequeños productores tienen la mayor relevancia y son los protagonistas de la inclusión financiera. Según Finagro, el Fondo del Financiamiento para el Sector Agropecuario, el aumento al apoyo de los proyectos que lideran mujeres rurales ha sido del 45% en estos 3 años. Regresamos a Economía y Bolsillo. Estamos hablando de la cifra histórica de desempleo, histórica por lo bajo, 8,6%, y estamos analizando aquí con el presidente de la CGT, Percy Oyola Paloma, cuál es el entorno que está viviendo el mercado laboral en Colombia, y nos formulaban una pregunta desde Circasia, Quindío, que tiene que ver con la gente que vive en Estados Unidos, colombianos y colombianas que viven en Estados Unidos o en otros países, pero particularmente en Estados Unidos, y que producto de las políticas de Donald Trump de deportaciones masivas están temerosos de tener que regresar al país y no se sabe si podrán encontrar o no empleo. ¿Usted cree que si hay una desbandada de colombianos viviendo en Estados Unidos que tengan que regresar? De hecho, ya se han presentado deportaciones. ¿El mercado laboral colombiano, desde su óptica, está en capacidad de absorber a estas personas que retornen?
Yo creo que si avanzamos en la reindustrialización, indiscutiblemente lo que podríamos llamar los cerebros fugados de gente que tiene conocimiento y experiencia y que hoy están no solamente en Estados Unidos, sino que han migrado a otros países. Hoy, por ejemplo, la primera población de migrantes en España es de colombianos, por ejemplo. Entonces, eso podría ser factible. Hablaba de los incentivos que el gobierno está dando a través del financiamiento de emprendimientos. Eso es importante, y también podría decir, desde mi conocimiento, que el SENA, a través del Full Popular, inclusive los incentivos para el Campesena, entre otros, contribuyen de manera importante a una política que conduzca a que, sí, como se dijo al principio, que tú lo anotaste muy bien, que más de 2 millones de colombianos dejaron de buscar empleo para ir a buscar su propio emprendimiento. Sin duda alguna hay que mantener ese incentivo en perspectiva de que eso que hoy son emprendimientos o pequeñas y medianas empresas terminen con el tiempo siendo importantes y empresas que contribuyan a la producción nacional y a producir para exportar también. Ya vamos a hablar de otro tema que es pan de cada día en Colombia, que tiene que ver con la informalidad, porque el DANE también da pistas de qué está pasando con la informalidad. Pero sí quisiera detenerme y volver al tema de los tratados de libre comercio y su impacto en el mercado laboral colombiano. Pues ante los recientes hechos de discordia que ha habido, ante las manifestaciones que Colombia, a través del presidente Gustavo Petro, ha planteado de rechazo al genocidio en Gaza, y la molestia que ha manifestado el gobierno estadounidense retirando visas a colombianos y demás. Yo quisiera que usted les hablara a esos colombianos que están en el exterior y que están pensando en regresar a Colombia. ¿Usted qué les diría? ¿Están dadas las condiciones? ¿El país, con los datos que tenemos a la mano, la economía del país, sería un buen momento para regresar desde el punto de vista laboral incluso? Sí, Colombia es un país que tiene un crecimiento económico muy importante. También el salario real ha sido impactado por los incrementos salariales que se han realizado en los últimos 3 años, y también el aumento del crecimiento del consumo de los hogares, que está en el 3.8%, evidencian que la situación está mejorando en Colombia, y que incluso el hecho de que eso no lo suelen decir en voz alta los gremios empresariales, pero cuando saca FENALCO sus informes para mostrar cuánto ha aumentado la venta de vehículos, de motocicletas, etcétera, el crecimiento importante que Colombia tiene ahora en el sector turismo, evidencian que Colombia tiene posibilidades reales de ser un país que económicamente deje de estar a la saga en que hemos estado durante tantos años. Así se aprecia el tema frente a la
el peso que tiene, y valga la redundancia, el peso colombiano hoy frente a otros países de la región es evidente. Se ha valorizado el peso, sí señor, usted toca un punto importante que tiene que ver con el poder adquisitivo de los trabajadores y es el peso colombiano frente al dólar. Hubo muchos temores en 2022 durante la campaña presidencial que llevó a Gustavo Petro a la Casa de Nariño en torno a lo que podría pasar con el precio del dólar. Algunos pronosticaban que se podría disparar el precio del dólar, incluso hablaban de 5.000, 6.000 y hasta 10.000 pesos. Y hoy vemos que el dólar ha navegado entre los 3.800 y los 4.000 pesos, por debajo del registro que se tenía incluso de 4.300 en el 2022. ¿Esto qué indica para el poder adquisitivo de los trabajadores hoy? Pues sin duda alguna se evidencia en que pese a que el Banco de la República no ha reducido las tasas de interés, la gente tiene hoy con qué acceder a bienes y servicios. Yo, antes de cualquier análisis macroeconómico, en Semana Santa de este año, desprevenidamente, viendo el noticiero de que en Colombia, en Bogotá, en Palo Quemado, se agotó el pescado. Yo dije, cuánto hacía que la gente, muchos en Semana Santa no podían comer pescado, y ahora el hecho de que había una noticia que se había agotado en un sector tan importante, en un mercado popular como ese, dije, sin duda alguna hay gente que la está pasando mucho mejor, y sin duda alguna hay políticas, hay propuestas que incluyen en la propia reforma pensional una renta básica para cerca de 3 millones de ancianos que están en la indigencia y que pueden por ese medio superar umbrales de pobreza. Eso indica que la gente está pudiendo al menos acceder a cosas que posiblemente habían dejado de comprar en el pasado. Desde la Virginia Risaralda preguntan qué hacer cuando el salario no cubre todas las necesidades en educación, en salud, etcétera, y las personas tienen que renunciar al empleo para montar negocios que resulten más rentables. Estamos hablando de informalidad. En segunditos la respuesta después de los siguientes anuncios. Economía y Bolsillo es una producción de Promedios, cooperativa multiactiva de aporte y crédito especializada en la industria audiovisual. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Recta final de Economía y Bolsillo. En esta oportunidad estamos conversando con el presidente de la CGT, Percy Oyola. Habíamos quedado en una pregunta que tiene que ver con los negocios informales, con los pequeños negocios como alternativa de mejores ingresos para la gente. Estamos hablando de economía popular, como se llama ahora y como se ha puesto de moda el término. Mire, Percy, el DANE habla de que si bien la informalidad laboral se redujo un poco en agosto, 0,3%, que no es mucho, todavía está por encima del 55%, es decir, más de la mitad de los trabajadores están en situación de informalidad. ¿Usted qué análisis puede hacer de esa situación? Que más de la mitad, más de uno de cada dos trabajadores esté en la informalidad.
Bueno, en parte tiene que ver con que no hubiéramos podido resolver en la reforma laboral el tema del contrato en el campo, por ejemplo, donde la mayor cantidad de informales están en el sector agropecuario. Sin duda alguna, quedamos en deuda, no nosotros tanto como el Congreso de la República, con no haber accedido a regular el trabajo en el campo. Eso es parte de lo que podría contribuir a reducir esa tasa de informalidad, pero también tiene que ver con lo que ya hablamos en torno a la necesidad de profundizar la reindustrialización en Colombia. Una inquietud final para una respuesta corta, Percy. ¿Están desde las centrales obreras de acuerdo con la revisión o cancelación del TLC con Estados Unidos? Sin duda alguna, pero la modificación ya viene como de allá para acá más bien. La postura de Trump frente al tema de importaciones no ha pensado en la cantidad de productos que ellos enviaban al mercado colombiano, que todavía pesan ahí. El hecho de que haya hoy un programa de estímulo para poder ayudarle a los campesinos de Cundinamarca y Boyacá a vender papa aquí en Bogotá tiene que ver con eso de traer papa, por ejemplo, de Estados Unidos. Pues muy bien, es Percy Oyola. Muchas gracias por atender esta entrevista con Economía y Bolsillo. Con mucho gusto. Gracias. Y a ustedes, amables televidentes y seguidores, los invitamos a compartir este y todos los contenidos de Economía y Bolsillo. Hasta una próxima. En Positiva creemos en el poder de la colaboración, en la fuerza de los sueños y en la importancia de estar siempre presentes. Nos impulsa el deseo de proteger lo que somos y lo que seremos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos.